Queridos y distinguidos colegas, entre los actos con que se conmemoró el 4º centenario del descubrimiento de América en 1892, sobresalió la publicación en Madrid de la historia de la poesía hispanoamericana del insigne polígrafo Marcelino Menéndez y Pelayo. En ese libro monumental se afirma que la subsistencia de la isla española, la predilecta de Colón, es un milagro que solo se explica por la tremenda vitalidad de nuestra raza y por la persistencia dentro del ámbito geográfico que ocupamos del idioma español, base de nuestro ser nacional durante la colonia y todavía hoy principal soporte de nuestras estructuras como nación independiente. Ya en 1606, tras las devastaciones ordenadas por el gobernador Osorio, nuestra población, batida constantemente por negreros y piratas, se había reducido a menos de 6.000 almas, prácticamente abandonadas a su suerte por la metrópoli en medio del océano. Hay otro caso similar al de la isla de Santo Domingo que puede señalarse también como prueba de la indiscutible grandeza y de la indiscutible perennidad de nuestra cultura, el de la isla de Puerto Rico, que salió en 1898 de manos del Imperio Español para caer bajo el dominio de otra nación de lengua y de culturas distintas. Puerto Rico, sin embargo, sigue hablando español y representa en el Caribe, juntamente con Cuba y con Santo Domingo, un testimonio vivo de la perdurabilidad de ese instrumento de expresión y del poder que tiene para unir a los diferentes componentes de nuestra estirpe con lazos imperecederos. Basado en esta experiencia histórica, me permito sugerir que el primero o el último, si se quiere, de los votos que salgan de esta asamblea sea para saludar y para exaltar a todos los hombres y las mujeres hijos de Iberoamérica que durante el medio milenio que ha pasado han trabajado para preservar y para enriquecer la lengua en que nos comunicamos. Es decir, en el día de hoy, a intelectuales de la estatura de Carlos Fuentes, de Octavio Paz y de tantos y tantos otros que a ambas orillas del Atlántico han trabajado para perseverar, para preservar y para enriquecer la lengua de Cervantes, sin que olvidemos desde luego todo lo que la Iberoamérica debe al insigne humanista venezolano Andrés Bello y a los colombianos Rufino José Cuervo y Miguel Antonio Caro, cuyos trabajos lingüísticos son equiparables en mérito y en magnitud a los de Nebrija como creadores de la primera gramática castellana. Cuando el humanista español entregó a la reina Isabel la Católica el fruto de sus investigaciones, expresó a la gran soberana que la lengua era el imperio. Sabía pues el humanista español
que las conquistas futuras a realizar solo podían ser perdurables mediante la asimilación de la lengua por los pueblos sometidos. Sabía que los pueblos y los seres humanos no se sojuzgan con el hierro, sino con la palabra. Los pueblos que de este lado del mar formamos parte de la familia hispánica, podemos sentirnos orgullosos de España, no como parece aludirse en varias referencias que se han hecho en esta reunión. Podemos sentirnos orgullosos de España, porque España ha sido la nación que mayor incidencia ha tenido en el proceso histórico del mundo en los últimos milenios, y porque ha sido entre las naciones occidentales la única que ha sido capaz de realizar su unidad nacional tras una lucha de más de 700 años y de emerger de esa epopeya con fuerzas suficientes todavía para emprender una epopeya aún más propia para sí, como lo fue la del descubrimiento de América y de la evangelización de los nuevos e inmensos territorios arrebatados por ella a los desconocidos. Pero España puede sentirse también orgullosa del mundo que descubrió, de sus gentes, de los aborígenes que poblaban lo que Pedro Mártir y Agloría denominó el Orbe Novo. El primer monumento poético de nuestra lengua en los últimos tiempos, tan grande para nosotros como pudo haberlo sido quizás la Ilíada para los griegos, es el poema heroico que lleva por título Tabaré, del uruguayo Zorrilla de San Martín. En el campo del derecho internacional público y en el de la reafirmación de los atributos inherentes a la personalidad del hombre, sobre todo en el de la justicia, que ha sido aterradoramente degradada en el ámbito de las dos últimas grandes guerras mundiales, también España ha tenido en nosotros buenos discípulos y buenos continuadores. Basta citar el caso de que la Constitución de la República Oriental del Uruguay del 1 de marzo de 1919 consagró la jornada de 8 horas y otras similares, parte importante de las reivindicaciones obreras en el mundo en nuestros días, cuando todavía esas conquistas eran una simple aspiración, y lo sigue siendo todavía en muchas de las naciones supuestamente civilizadas. Nuestro continente ha sido testigo, dentro y fuera del marco del 5º centenario, de hechos de enorme relevancia histórica. Con Colón, como se dice ahora, asistimos al encuentro de los mundos. Con Balboa, en el Istmo de Panamá, al encuentro de dos océanos. Y en el Perú y en México, con Cortés y con Pizarro, al encuentro de dos civilizaciones. Nada de extraño tiene, pues, que seamos un continente lleno de contrastes y de contradicciones. Desde el punto de vista cósmico, poseemos
la cordillera más bravía y más abrupta, la de los Andes, la catarata más imponente y más impresionante, la del Iguazú, el lago más cercano al cielo, el de Titicaca, los valles más ricos, juntamente con los páramos más fríos y los desiertos más inhóspitos. Pero el mayor contraste en nuestro continente, como se ha advertido aquí, es el humano. El contraste que consiste en la existencia en el seno de todas nuestras sociedades de una clase tan rica que su opulencia nos resulta a todos casi ofensiva, y de otra más numerosa que la primera, que se consume en cambio en medio de la mayor miseria. Suprimir ese contraste, como aquí se ha dicho, es el desafío de esta cumbre iberoamericana. Aunque ya se ha referido a ello el presidente del Perú, señor Fujimori, quiero hacer una breve referencia a la ciudad de Guadalajara, que nos ha recibido juntamente con el gobierno de México con gran generosidad y con gran hidalguía. Esta ciudad no solo sobresale por su posición geográfica privilegiada, llena de aires finos y a veces de nubes fecundantes, sino también por el garbo y la belleza de sus mujeres, por sus joyas arquitectónicas, entre las que se destaca imponente su catedral, y sobre todo por el carácter erguido que se advierte en el Jalisco nunca pierde, que hemos oído y hemos aplaudido mil veces en la voz inmortal de ese astro de la canción americana que se llamó Jorge Negrete. Sé que este auditorio está ya fatigado. Debo, pues, ser breve, muy breve. Pero no quiero terminar mis palabras sin recordar una misiva que dirigió a todos los mandatarios iberoamericanos en el mes de septiembre de 1990, el presidente del gobierno español, excelentísimo señor don Felipe González Márquez. En esa misiva, el presidente del gobierno español nos recordaba que el 1992 no debía servir simplemente de pretexto para una rememoración de 500 años de historia común, sino que debía ser escogido como un punto de partida por nuestro gobierno para una relación más estrecha y más fructífera entre nuestros pueblos. Esa noble preocupación del presidente del gobierno español es compartida por todas las naciones aquí representadas. Definir qué debemos hacer para hacer nuestras relaciones más fecundas y más estrechas constituye en este instante nuestro reto. Al cabo de medio milenio se nos impone el deber de pronunciarnos sin reticencias y sin eufemismo
sobre una necesidad tan importante hoy para nosotros como pudo haberlo sido en el pasado, la de evangelización. La de estructurar una nueva Iberoamérica, una Iberoamérica que sea realmente más coherente en sus principios y más compacta y más fuerte para orar con sentido de solidaridad en defensa de nuestros intereses vitales. Muchas gracias.